Comunicación con Cristian Poli, el secretario de la CTA Rivera Paraná. Cristian, ¿nos escuchás? Acá estamos César y Fernando. Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan, compañeros? Bien, contentos de tenerte y escucharte un ratito. Y un poco queríamos charlar con vos lo que está pasando en este momento, la situación política con Cristina, y una mirada un poquito más profunda que nos puedas compartir de lo que está sucediendo. Sí, sí, por un lado entendemos que es auspicioso el nivel de movilización popular que se está desarrollando en torno a la proscripción de Cristina, que no es más ni menos, y un nivel obviamente más alto, un escalón más alto, de la política represiva que el gobierno fascista viene llevando adelante en todo este periodo, ¿no? Desde que son gobierno esta parte y que se va profundizando. Uno entiende que esa profundización de la política represiva en función de las consecuencias nefastas que tiene el plan económico para los sectores populares y el temor a una reacción generalizada de quienes son afectados por parte de esas políticas. Estoy hablando de la clase trabajadora Ujú. en general y del pueblo en particular, porque por más que todas las encuestas sigan manteniendo, digamos, niveles de supuesto consenso al gobierno, después la realidad cotidiana va también por otros carriles y la procesión va por otro lado también, ¿no? Ya nuestra historia ha demostrado que a veces en muy poco tiempo, incluso en un día, el pueblo demuestra todo ese volcán popular, esa bronca, pero bueno, también entendemos que a todo eso hay que organizarlo, así que por ese lado decía, es auspicioso los niveles de movilización porque venimos insistiendo desde el principio que asume este gobierno de que no había que darle un minuto de tregua, de que la movilización era posible, más allá del consenso, ¿no?, que pueda tener parte de nuestro pueblo con este gobierno, porque también hay que ver lo otro, la otra parte del pueblo que está en las antípodas de las políticas gubernamentales y que necesita y precisa e incentiva el tema de la lucha, de la organización, del reclamo, etcétera. Bien, bien, bien. Y Poli, hace bueno un año y medio que asumió este gobierno nacional que lo que está haciendo es quitarnos derechos, es desarmar el Estado como lo concebimos por dentro, pero ante todo eso, bueno, ve un poco lo señalabas, se está viendo movilización y hay resistencia del pueblo. ¿Cómo ves esa resistencia que se está dando desde el movimiento obrero a estas políticas que está implementando el gobierno nacional? Y el primer dato, como decía al principio, auspicioso, es que se plantea la movilización. Claramente que eso no es todo lo que necesitamos y que además, evidentemente, hay límites, ¿no? Hay límites porque el movimiento obrero en su conjunto todavía no hemos podido constituir un solo centro coordinador de las luchas. Digo, como las reivindicaciones y los reclamos son bastante extensos y son fundamentales. No tendría que haber ningún tipo de problema en poder constituir un centro coordinador de las luchas, pero sin embargo existen. Existen por un montón de factores históricos, fundamentalmente, entiendo yo, de cuestiones ideológicas más que políticas. Es decir, cuando digo ideológica hablo de cómo encarar en esta etapa un plan de lucha fundamental, necesario. Algunos dicen, bueno, el plan de lucha por sí mismo no. Está bien, el plan de lucha por sí mismo solamente no, pero tiene que estar. El problema es que no está ni el plan de lucha ni el plan de lucha por sí mismo. Es decir, hay atisbos, digamos, de conflictividades, pero digo, hubo dos paros, un par de paros generales, algunas movilizaciones fundamentalmente regionales. Entonces, en ese punto creemos que estamos en una situación, digamos, de defensiva. Este, mm, por ejemplo, no se podían algunos planteaban que no se podían realizar movilizaciones, corte de ruta, acciones directas porque las condiciones no estaban dadas, pero bueno, resulta que ahora sí están dadas. Es decir, ¿cuándo actuamos? Actuamos en función de cuando ya la situación está planteada, como el caso de Cristina, cuestión que veníamos planteando desde hace muchísimo tiempo. No solamente lo de Cristina, acá no debemos olvidar que hay 1.300 represaliados por el gobierno en lo que va de este año, más los 1.300 del año pasado.
Son personas de carne y hueso, militantes, personas del común, que en general nos hemos ido a manifestarnos con el tema de Plaza Congreso, con los jubilados. Muchos de ellos están con causas judiciales. A eso se le suma la persecución política que ya sufrieron otros dirigentes y dirigentas, desde Amado Vudú, pasando por Julio De Vido, por Vanina Biasi del Partido Obrero, entre tantas otras compañeros y compañeras. Es decir, esto es un corolario que tiene una gravedad obviamente superior al resto, si se quiere, porque bueno, tiene que ver con una expresidenta y con una líder política de una parte del pueblo más que importante, ¿no? Entonces, entiendo que también es un proceso latinoamericano, ¿no? Nosotros tenemos líderes y lideresas políticas que son perseguidos no solo por el llamado, eh, vamos a decir, la persecución del Poder Judicial, que son los mismos que fueron educados en la Escuela de las Américas, igual que los militares argentinos, ¿no? Para la represión interna. Sí. De ahí vienen todos estos jueces, y que tiene que ver, obviamente, el imperialismo norteamericano en estos planes, ¿no? Tratar de obturar cualquier posibilidad de agrupamiento popular y de líderes populares que permitan condensar las aspiraciones, las luchas de todo un pueblo en contra de estos planes que llevan adelante. Y Poli, por ahí, vos hacías un raconto de todas las medidas de fuerza que se fueron llevando a cabo durante este gobierno de Milei, pero parece que el gobierno de Milei no acusa el golpe, digamos, de todas estas medidas, sigue avanzando en su política represiva, en su política contra los sectores sociales. ¿Cómo pensás vos que hay que seguir adelante? ¿Por qué el camino sigue siendo este? Y cómo luchar contra esa desesperanza que da a ver esa situación del gobierno nacional que no parece escucharnos. Sí, en primer lugar, porque hay una clase dominante que está unida en mantener a este gobierno. Pueden tener algunas diferencias incluso coyunturales, pero hay una clase dominante que está íntimamente vinculada al capital internacional y que tiene la fortaleza que le ha dado su construcción histórica y fundamentalmente en los últimos años. Por un lado, el poder económico, el poder judicial, que nunca se tocó, ni en gobiernos populares. Prácticamente no hubo intencionalidad no solo de tocarlo, sino de modificarlo. Yo no hablo de jugar al mismo juego que juega el Poder Judicial, sino de modificar. Tendríamos que haber estado discutiendo hace más de 20 años el tema de la elección de los jueces o no. Recién hoy se está discutiendo porque en México se está haciendo una experiencia. Pero es una partecita de lo que tendríamos que discutir. Se tendría que haber discutido en realidad e impuesto una asamblea constituyente, que permita rediscutir una nueva constitución y nos permita poner a tono con la realidad que está pasando en este mundo, es decir, en donde nuestro país se apropie de los recursos fundamentales. Hoy la clase dominante, entonces, poder judicial, poder mediático, otro de los puntos que se intentó en algún momento y por estas concepciones posibilistas de que no estaban las fuerzas acumuladas, no se avanzó. Entonces hoy tenés también ese punto fundamental, digamos, del poder real actuando fuertemente, y todo eso actuando sobre nuestra población, constituyendo y creando conciencia, desarrollando sentido común a favor de las clases dominantes. Ahora bien, ¿se puede revertir esto? Claro que sí. Sí, hemos tenido dictaduras feroces. La última, para no irnos tan lejos, feroces, brutales, con toda el apoyo del imperialismo norteamericano, y sin embargo hemos podido abrir canales de lucha democrática, no menos importante para el pueblo, ¿no? Nosotros no somos de la idea cuanto peor mejor. Y no lo digo por el trotskismo, sino lo digo por sectores del campo popular, que por ejemplo hasta el día de hoy estaban pensando en que recién en el 2031, parece un futuro absolutamente lejano, parece esas películas que veíamos hace unos años, ¿no? El 2031, íbamos a tener la posibilidad de revertir electoralmente esto. Claro, quienes plantean eso realmente son los que plantean cuanto peor mejor, porque entonces, ¿cuál es la idea?
que esto se pudra, que la gente se arrastre prácticamente por el hambre, por la miseria, por la explotación laboral, entonces después venimos nosotros los salvadores. Nosotros rechazamos fuertemente esa idea. ¿Por qué? Porque hay que construir como un ladrillo, como una casa, ladrillo por ladrillo, acumular la lucha, sedimentar la organización, generar la confianza política en las organizaciones, que permita no solo construir un centro coordinador de las luchas, sino también una alternativa política, soberanista, popular, antiimperialista, que se puede hacer, porque imaginémonos un gobierno popular que asume mañana. La primera tarea debe ser romper lazos con los organismos internacionales de crédito vinculados al capital internacional centrado en Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Cuánto vamos a estar sometidos a ese yugo? Y hoy lo tenemos posibilidades. Tenemos los BRIC, tenemos Rusia, tenemos China, claro, fundamentalmente, en donde Argentina puede jugar un rol realmente independiente, porque estos países no son como el Imperio norteamericano o la Unión Europea, que te impone condiciones sino que se plantean acuerdos de mutua conveniencia, como quien dice. Entonces, hoy tenemos posibilidades, no es que hay un mundo unipolar, entonces tenés que caer sí o sí y ver cómo, pensando, ¿no?, en los términos de algunos sectores que son más posibilistas que revolucionarios, ¿no? Sí, sí. Y le recordamos a los oyentes que estamos hablando con Cristian Poli, que es secretario general de la CTA de los Trabajadores de Rivera, Paraná. Poli, vos estuviste, describiendo un poco las movilizaciones, los paros que se les han hecho a este gobierno, y en sí, ¿y cuál crees que es el camino, o cuál es el desafío que tiene el movimiento popular y el movimiento sindical también para construir una alternativa y contra este gobierno y para poder, sacarse encima a este gobierno? ¿Cuál sería el camino que se tendría que hacer? Mira, parece algo reiterativo y que redunda, pero como decía Larralde, redundanciando las vacas engrandecen las estancias. Lo que es el tema de la lucha. ¿Por qué la lucha? Porque en la lucha nosotros ahí dirimimos debates que muchas veces son estériles, dirimimos debates que muchas veces son secundarios, porque ahí aprendemos a poner el eje principal, el enemigo principal en la mesa de discusión. Si nosotros nos quedamos solos en las mesas de debate, ahí aparecen el sectarismo, el posibilismo, la negación de la lucha, etcétera, etcétera. Cuando nosotros estamos en la conflictividad, ahí además vamos creando conciencia. Entonces esa es la primera cuestión, plantearse la lucha. Hay muchas organizaciones que lo vienen haciendo, eso es una realidad también. La segunda cuestión, unificar esas luchas en un centro único, y ahí hay que dejar también hay que dejar de lado cuestiones que tienen que ver con los personalismos, porque la verdad que hoy por hoy hay elementos de la política actual que retrasan fuertemente la constitución y el fin de este gobierno, y tienen que ver con los personalismos de todo tipo, que siempre yo digo, no son personalismos en sí mismos, sino que están sustentados en concepciones ideológicas, en concepciones políticas. Claro. La tercera cuestión, el programa. El programa es fundamental y se lo ha negado, por lo menos la hegemonía del movimiento popular, hablo de gran parte del kirchnerismo fundamentalmente, lo ha negado constantemente, desde hace 10 años más o menos, porque el programa era el candidato, claro, porque no había que discutir programa, porque ya lo veníamos haciendo, y entonces queda todo después supeditado a la decisión o de una persona o de un núcleo que termina burocratizándose, ¿no? El programa, vos lo que te permite es tener una hoja de ruta y una línea de construcción política y de intervención. Después los tiempos lo va poniendo la propia fuerza política y el gobierno. Y la otra es la fuerte articulación, la cuarta es la fuerte articulación entre fuerza política y organizaciones populares. Porque acá en este país también se ha obturado, y no solo por acción del enemigo, sino por acción dentro del campo popular, un divorcio muy fuerte entre lo que es la organización política y la organización popular. Es decir, vieron que por ahí dicen, escucharon, hay tiempo para la política, entonces aparecen los políticos, hay tiempo para la lucha, entonces aparecen las organizaciones sociales, sindicales. Y eso es un error grande como una casa. Porque primero, las organizaciones populares no somos guardia pretoriana de nadie,
De hecho, el movimiento obrero, la historia lo ha demostrado que no debe de ser así. Y además, desde el movimiento obrero, de las organizaciones populares, también tienen que salir los futuros dirigentes políticos, dirigentes. Hay algunos ejemplos. Hay compañeros y compañeras que son diputados y provienen del sector de la economía popular, provienen del sector de la clase trabajadora, como el compañero del PTS, el jujeño, que es recolector. Vilca. Claro, Vilca. hay compañeros que son del ESMATA y compañeros que son de la bancaria. Bueno, nos parece que es fundamental también empezar a tener esa articulación entre la organización popular y la organización política, y que no debe haber un divorcio, sí que debe haber una tensión constante entre lo que es un gobierno popular y las organizaciones populares. Es decir, eso lo ha desarrollado, entre otros, mucho Linera. No puede seguir funcionando esta idea de que gobierno popular y las organizaciones, en todo caso, son se las convoca para un acto y después se las rechaza, y en el peor de los casos hasta se las critica. Yo recuerdo la discusión con el tema del impuesto a las ganancias, por ejemplo, en donde hubo esa tensión evidentemente innecesaria, ¿no? Claro, perfecto. Muy clara, Poli, todas tus apreciaciones. Bueno, te agradecemos, Poli, estos minutitos que nos has dado. Seguramente te estaremos convocando para otra tarde, para conversar otro ratito más. Cuando ustedes quieran, compañero, como siempre, un gusto. El gusto nuestro, Poli. Bueno, les contamos... Les mando un gran abrazo a todos y a todas. Chao, chao. Gracias, Poli. Un abrazo enorme. Les contamos a los oyentes que estuvimos hablando con Cristian Poli, secretario de la Secretaría de los Trabajadores de Rivera, Paraná. Bien. Y ya estamos sobre el estribo, César. Sí, claro.